Hola, hola a todos quienes nos siguen en Terapia Un Clic. Estoy feliz de estar con ustedes hoy en este espacio pues que quincenalmente tenemos para ustedes, para su formación, para su salud, para su vida familiar. Muy contento pues de estar aquí con ustedes y bueno, vamos a esperar un ratito a que vaya llegando la gente. Le voy contando un poco por qué surge este tema y por qué en Terapia Un Clic pues nos preocupa un poco o mucho pues de todas las iniciativas que tenemos el vínculo de los papás y los hijos. Esto es un tema poderoso, es un tema que a todos los que somos papás o los que son educadores o que acompañan en algún momento los procesos de cuidado de los niños y jóvenes, pues es un tema que nos atraviesa por completo. Y estamos en un momento además clave, un momento clave de la historia en la que yo creo que nunca había tenido tanta influencia o tanta fuerza otros educadores, otros medios de formación y de opinión, pues que va jugando un papel fundamental en la vida de nuestros hijos y en la formación de ellos. Entonces aquí vamos saludando a todos los que se van uniendo. Qué rico, de verdad, pues hacer parte de este grupo de profesionales que de diferentes ramas de la salud mental pues nos hemos unido para hacer una solución en el momento en que tú lo requieras. Terapia Un Clic es un grupo de profesionales que de diferentes perspectivas de la psicología, de la terapia, de la salud mental en general, pues nos hemos unido y hemos llevado a cabo una serie de alternativas y de respuestas a las preguntas típicas que a todos nos han tocado en algún momento. Hoy pues venimos a tratar un tema que desde hace mucho rato he venido dándole vueltas porque en la terapia, en la consulta, son muchos los papás, sobre todo que al llegar a la adolescencia empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué hago yo cuando veo que mi hijo dedica tanto tiempo a una pantalla? Dedica tanto tiempo a una persona que yo ni conozco, no sé ni siquiera lo que dice porque no le entiendo absolutamente nada. Yo he tratado de seguir a esa persona, he tratado de estar un poco al tanto de todo ese boom mediático que significan muchos influencers, pero me siento cada vez más lejos de mi hijo. ¿Cómo hago para recuperar ese papel protagónico? Si es que algún día lo tuviste, hago el paréntesis, en la relación pues con mi hijo, ¿sí? Entonces, bueno, pues aprovecho para saludar aquí a todos los que se van uniendo. Bueno, aquí hay una cantidad de gente: Anabel, Juana, Ale, Jennifer. Bueno, estamos en Colombia, en México, en todos los países de habla hispana, en España. Saludo muy especialmente, una feliz tarde a todos nuestros hermanos españoles. Y bueno, pues arranquemos con este tema que es un tema, como les decía, fascinante y que me ha venido dando vueltas desde hace un tiempo, porque yo creo que al llegar a cierta etapa de la vida, sobre todo en la preadolescencia, en la adolescencia, una de las inquietudes más grandes que preocupan a los papás es este asunto de la influencia. Yo realmente juego un papel importante en la vida de mis hijos, yo realmente haría la diferencia en el momento de tomar una decisión, en el momento de tal vez ser tomado en cuenta para un consejo o para simplemente comentar algo que me está pasando. Entonces, el objetivo de este espacio obedece un poco es como más bien como un resumen, como una sinopsis que vamos a tener de la conferencia que hemos llamado Padres Reales versus Youtubers Fascinantes. Y la idea de este espacio es precisamente recordarles a ustedes, papás, maestros, cuidadores principales de los niños y jóvenes de hoy, pues que tenemos un superpoder, podríamos decirlo, del que tal vez no somos muy conscientes. Es una capacidad de vinculación y de respuesta emocional rápida, adecuada, la que podemos desarrollar, que tal vez se nos ha olvidado y eso se nos va quedando como en el tintero. Y muchas veces ese temor y esa duda nos pone una zancadilla y no nos deja avanzar en la relación con nuestros hijos. Y vamos a hablar un poco de esto. Les recuerdo pues que en Terapia Un Clic, en la página que pueden ustedes visitar, van a encontrar diferentes pestañas. Van a encontrar, por ejemplo, lo relacionado con formación, con terapia precisamente, terapia psicológica, terapia de pareja. Aprovechen estos recursos porque en esta temporada en la que estamos, pues los problemas a veces no faltan y pues qué mejor manera que tener un grupo de profesionales de alta calidad, de altas condiciones además humanas y profesionales para acompañarte a ti en este momento que lo requieres. Recomienden la página. En este momento puedes repartir incluso el enlace de este espacio de Terapia Un Clic y arranquemos con el tema pues que hoy nos trae, que es precisamente padres influencers del corazón de nuestros hijos. Y vamos a empezar pensando un poco en la sensación que yo he notado en los papás
que se acercan a consulta y que me hacen ese tipo de preguntas. Porque los sentimientos, la manera en que nosotros nos sentimos respecto a la etapa que están viviendo nuestros hijos, yo diría que el primer paso para poder entender todo esto, ¿sí? Para poder entender todo lo que está ocurriendo y de qué manera quizás nosotros a veces vamos cayendo como una trampa en una actitud de rumia, de dar revueltas a una idea una y otra vez, y eso nos paraliza y nos impide ejercer nuestro rol como papás. Pero bueno, yo hoy soy papá de una niña de 8 años, de un bebé bueno, ya va a cumplir 2 años, Benja, y pues he tenido esa experiencia también, porque ya mi hija va llegando a una etapa en la que cada vez empieza a tornarse más silenciosa en algunos temas, pero yo quisiera sobre todo enfocarlo desde la teoría del apego y de cómo nosotros como papás, ejerciendo una actitud agradable, una actitud atractiva, una actitud típica de un buen influencer, pues podríamos nosotros identificar a tiempo las necesidades afectivas de nuestros hijos y poder satisfacerlas de una manera adecuada, inteligente y sana. Entonces, arranquemos. Ahí voy a estar poniéndole cuidado al botoncito de preguntas, sobre todo más hacia el final de este espacio, más o menos a las 12:30, 12:35 estaré pendiente pues de todas las preguntas que puedan tener. Y pensemos en esos sentimientos. Vamos a hacer como un ejercicio en este momento. Pensemos cómo nosotros nos sentimos cuando de pronto tenemos como un paralelo más bien, nos ubicamos nosotros como personas que amamos a los hijos, que queremos lo mejor para ellos, que seguramente hemos recogido una gran cantidad de información y experiencia y que queremos ponerla a disposición de ellos, de sus vidas. Por supuesto, ojalá en un ambiente de libertad y de respeto por la decisión final que tomarán nuestros hijos. Ellos son libres al fin y al cabo, así nosotros nos resistamos a creerlo. Pero por otro lado están otra serie de educadores, como lo decíamos hace un momento, al principio, en el que empezamos a pensar, bueno, pero ¿qué es lo que tanto mi hijo o mi hija ve en esa persona? ¿Por qué mi hijo o mi hija empieza a tener una influencia tan directa de esos personajes que, vuelvo y repito, no conozco? Hablan de mil cosas, no tienen aparentemente un foco claro, hablan de temas muy profundos en los que yo tengo temor de hablar con mi hijo, con mi hija, y cada vez yo me siento más en el rincón, un poco atacado, un poco preocupado, asustado con una cantidad de información, y yo igual pues tengo que trabajar, tengo quizás otros hijos, tengo una vida de pareja, tengo que cuidarme, tengo que tener esa salud también al día. Entonces pienso yo que es muy necesario como plantearnos eso de los sentimientos, porque lo que a nosotros nos despierta, la etapa que tienen nuestros hijos en concreto, es fundamental tenerlo claro, ¿sí? Es fundamental tener claro si nuestros hijos están pasando por la preadolescencia, qué es lo que nos espera, y si yo veo eso con ilusión, o lo veo con terror, lo veo con miedo, o me referencio mucho en amigas, en amigos que tal vez están pasando por esa etapa con sus hijos y están un poco agobiados y los veo preocupados y yo deseo que cuando mis hijos crezcan un poco más no tengan los problemas que tienen otros. En fin, esos sentimientos. Y eso es inherente al hecho de ser papás. Los papás tenemos una natural preocupación porque a nuestros hijos no les pase nada. Eso lo vamos perdiendo con el tiempo, creo yo, y sabremos que poco hacemos si nos preocupamos demasiado o si pensamos en que de nosotros depende que ellos estén bien y fuera de todo peligro. Pero por otro lado, disculpen, pero por otro lado también podemos pensar que muchas veces son precisamente las ideas que vienen de fuera, de esos blogs, de esos posts que vemos por ahí en las redes sociales, de lo que se supone que es una crianza ideal y de cómo debería ser la relación entre un papá, una mamá y su hijo o hija. Vamos a ubicarnos en nosotros, vamos a pensar en nosotros, en nuestra realidad y sobre todo en cómo la manera en que nosotros estamos creciendo poco a poco en esa relación con nuestros hijos, pues podrá abrirnos una cantidad de posibilidades. Bien, entonces en primer lugar, pensemos que el hecho de que exista ese paradigma de la mala influencia, que es una mala influencia que por lo general viene de las redes sociales o viene de un youtuber o de un influencer determinado, llámese gamer, llámese tiktoker o lo que sea, nosotros inmediatamente se nos prenden las alertas y pensamos, hay una mala influencia, una influencia de la que yo debo cuidar a mi hijo. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces la mala influencia no es posiblemente algo que esté diseñado de esa manera y que tenga la intención de influir negativamente en nuestros hijos, pero sí es algo que tal vez va ganando espacio en la vida de nuestros hijos, dependiendo de qué tan partícipe sea yo
qué tan activa sea mi participación en la vida de mis hijos y en el tiempo libre sobre todo de ellos, en la manera en que ellos hacen preguntas y lanzan señales y esas señales son resueltas o no. ¿Sí? En esto yo me atrevería a decir que la mala influencia no es tanto una mala decisión del hijo o un error que el hijo comete, sino que muchas veces es una omisión de parte nuestra como papás. Y ahí debemos empezar a poner la responsabilidad en el sitio correcto, porque la relación que tenemos con nuestros hijos es única, es intransferible, es una relación, un vínculo que se da en un lenguaje y en unos símbolos únicos, y habrá siempre otras personas y otros ambientes que puedan influir sobre mi hijo, que lo puedan llevar a tomar una decisión determinada, pero estamos hablando de una sintonía emocional que es única y que no se repite con ninguna otra persona. Es la relación que tú tienes con tu hijo o con tu hija. Bien, el vacío se llena, el vacío tiende a llenarse, y si yo he tenido algunas omisiones, y me refiero por omisión al silencio, al no aprovechar las oportunidades, quizás muchos momentos de juego que no he sabido aprovechar cuando era más pequeños, o conversaciones que quizás quisieron entablar conmigo y yo por mi estilo de autoridad o por mi manera de ser, tal vez un poco fuerte, un poco autoritario, he alejado o he perdido esas oportunidades de diálogo y de vinculación. Entonces todo esto, esa omisión tiende a llenarse, y en determinados momentos de la vida seguimos teniendo esas necesidades afectivas, esa necesidad de respuesta emocional, de disponibilidad emocional de otro, y es allí donde empiezan a tener un lugar importante y esos otros educadores, esos otros medios. Bien, entonces pensemos en la omisión. Yo quisiera plantearles a ustedes un paralelo, y es, por ejemplo, he escuchado con mucha frecuencia el término mi hijo es un hijo de alta demanda, ¿sí? Eso es una perspectiva en la que yo puedo pensar, mi hijo es un hijo de alta demanda, o mi hijo busca respuestas en los lugares equivocados, o mi hijo es curioso, o mi hijo pasa mucho tiempo en la pantalla. O podríamos pensar en la perspectiva de yo tengo una baja respuesta. Quizás yo no he podido darle a mi hijo lo que realmente necesita en el momento correcto, de la manera correcta, y usando los medios adecuados, ¿sí? Hoy vamos a hablar de eso. Podemos ser unos papás influenciadores, podemos tener un alto impacto en la vida de nuestros hijos. Esto es una mezcla de características que muchos de ustedes tendrán o tendremos de manera natural, de manera espontánea, y otras habilidades que sin duda tenemos que empezar también a desarrollar, sobre todo tomando conciencia de quizás lo que estamos haciendo mal y cuáles han sido nuestros obstáculos o nuestros bloqueos a la hora de entregar a nuestros hijos eso que ellos a través de esa vinculación emocional solicitan. Bien, entonces en primer lugar pensemos cuáles son los sentimientos que acompañan comúnmente nuestra experiencia de paternidad, porque no siempre la historia es una historia idílica, ideal, en la que nosotros pensamos no, pues yo voy a ser muy amoroso, voy a ser un papá disponible, voy a ser un papá sensible a las necesidades de mis hijos. Muchas veces eso no ocurre. Muchas veces la paternidad o la maternidad llegan momentos en que seguramente nos va a enseñar mucho, pero quizás no es el mejor momento de nuestra vida. Bien, entonces qué importante también pensar en términos generales qué es lo que nos despierta a nosotros la paternidad. Porque si lo comparamos con ese otro educador o con ese otro influenciador, que es el influencer de las redes sociales, de los videojuegos, de YouTube, de TikTok, de las redes sociales en general, pues yo creo que a esas personas quizás sí se les nota con más claridad lo a gusto que se sienten en el rol que están ejerciendo. A nosotros como papás muchas veces no se nos nota que estamos gozándonos la paternidad o la maternidad. Y debemos empezar por ahí, debemos lograr que se nos note esa pasión, ese afán que tenemos por darle a nuestros hijos lo mejor de nosotros, ¿sí? Entonces, si la paternidad nos despierta quizás sentimientos no tan positivos, eso es humano y entiendo que pueda ser así en muchos momentos, a todos nos puede pasar. No estoy queriendo decir que eso ya sea un problema con el que tú tienes que cargar, pero por lo menos sí ir un poquito más atrás y pensar qué necesito poner en orden respecto a mi paternidad o mi maternidad para poder manifestar agrado y para poder manifestar esa disponibilidad emocional que mi hijo va a necesitar cuando es recién nacido, o cuando es un niño, o cuando es un puber o es un adolescente. Bien, sentimientos que me despierta. Y en este momento de la historia, ¿qué sentimiento me despierta la paternidad? En este momento de la historia me refiero quizás a la pubertad, a la adolescencia, a la edad adulta de mis hijos que ya están buscando irse de la casa, o en este momento histórico que estamos viviendo y compartiendo en todo el planeta, un momento de pandemia, de encierro, de temor, de incertidumbre, de cambio inesperado, de cambio abrupto, ¿sí? De una cantidad de interrupciones que se han dado en la vida familiar, en la vida de nuestros hijos. ¿Qué me despierta a mí la paternidad en este momento?
Posiblemente, a mí me ha pasado, yo digo, bueno, menos mal a mí me ocurrió, o menos mal estoy viviendo esa pandemia en un momento en el que mis hijos son pequeños, porque pienso yo, y tendré que escarbar un poquito más allí y entender por qué tengo esa prevención o ese temor que hubiera pasado si mis hijos estuvieran en la adolescencia, en este momento, encerrados en casa, confinados durante un tiempo prolongado. Quizá la experiencia para mí en este momento sería menos motivante o menos llena de esperanza, ¿sí? Entonces, ese ejemplo nos puede ayudar. Yo recuerdo mucho una mamá que me decía alguna vez en una consulta, un poco con culpa y un poco también a modo de desahogo, me decía, mire, yo no sé yo qué hice en el pasado, pero yo tuve que haber sido muy mala porque mi hija me las está cobrando todas, ¿sí? Fíjense esa asociación tan interesante. Ella pensaba que su hija estaba dándole a ella guerra, como decimos acá, o le estaba dando trabajo en la adolescencia, porque ella quizás en la adolescencia también había sido bastante fuerte con sus papás, o había sido difícil, o había sido, sí, un adolescente díscola o qué sé yo. ¿Mm? Fíjense esa relación, como si ella estuviera pagando un castigo por una falla del pasado. Si esa es la visión que tenemos de la paternidad, si esa es la visión que tenemos de la adolescencia, conviene entonces pensar qué tipo de influenciador podríamos nosotros llegar a ser en la vida de nuestros hijos. Bien, aprovecho para saludar allí a Mamá Sin Penas, a Juliana, a Isa. Bueno, aquí veo bastantes personas conectadas. El live quedará grabado también en estos espacios de formación que son habituales ya en Terapia Un Clic. Y pasemos a un punto también que es clave, que está relacionado con la proyección que nosotros damos a nuestros hijos, que es lo que nosotros le mostramos a ellos, ¿sí? Que es lo que les manifestamos a través de nuestras actitudes. Obviamente la competencia es dura si nos comparamos con los youtubers o con los influencers más exitosos de las redes sociales. Y es dura porque ellos tienen una cantidad de atributos y de talentos o de cosas que son precisamente las que llaman la atención de tus hijos en este momento de su vida. Si nos comparamos nosotros siendo papás del común, ¿sí? Que trabajamos, que estamos cansados, que se nos sale el mal genio, que nos convertimos en un ogro de vez en cuando, que no sabemos a veces qué hacer y dónde meternos cuando los hijos van llegando a unas etapas donde tienen una mayor demanda y nos damos cuenta que tenemos baja respuesta. Somos humanos y de eso se trata. ¿Qué hacemos en esos momentos entonces? ¿Qué proyectamos a nuestros hijos? ¿Se puede ser un papá influencer, como lo hemos querido llamar hoy, a pesar de ser un papá cansado, un papá que no sabe qué hacer, o una mamá que está agotada, que está agobiada? Yo creo que sí. Porque la influencia que generamos en nuestros hijos es una influencia que parte de la realidad. No parte de una visión idílica, ni una visión idealizada, ni una visión donde pretendemos parecer perfectos. Es a través de la vinculación emocional y del compartir la realidad y de compartir lo que somos con nuestros hijos que podremos ir ganando ese vínculo, ese attachment con ellos en la vida que lo va a marcar para siempre, ¿sí? A través de la realidad. No tenemos que convertirnos en personas expertas en videojuegos, ni tenemos que ser los duros en lo que a mi hijo le gusta. Sería muy bueno si nos da la gana, porque lo importante es que sea auténtico y que sea legítimo. De lo contrario, pareceremos más un payaso. ¿Sí? Alguien que simplemente está emulando un comportamiento por ganarse a alguien, por llamar la atención, por quizás encantarlo, pero en el fondo eso está unido a qué. Entonces la vinculación tiene que ver con la realidad. ¿Sí? Y esa proyección que hacemos de la realidad, esa propaganda, dicho que valga ese término aquí, que hacemos de nuestra realidad, va a ser uno de los principales terrenos sobre los que nosotros formaremos la conciencia de nuestros hijos y el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Estamos vendiendo bien esa idea de ser adulto, esa idea de ser papás. Estamos vendiendo bien la idea de crecer, porque muchas veces nuestros hijos pueden no querer crecer. Claro, si nos ven a nosotros como modelo, si nos ven a nosotros como un referente, podrán pensar, no, a mí que me espere un poquito más, otras 2 o 3 décadas, la adultez, porque yo no estoy dispuesto a ser un adulto como el que veo todos los días y con el que lidio todos los días, ¿sí? Fíjense que tenemos cada vez adolescencias más prolongadas, comienzan más temprano, incluso desde los 8, 9, 10 años, tanto desde el punto de vista hormonal como cultural y de los intereses que tienen nuestros niños hoy, y esas adolescencias se prolongan hasta bien entrada la edad adulta. De hecho, se ha hablado de algunos fenómenos muy interesantes en algunas personas que superan los 30 años, 35, 40 años, y que todavía tienen esa expectativa de vida en el esparcimiento, en el uso del tiempo libre, en el nivel de responsabilidades que tienen, incluso en el aporte que le dan a la sociedad, como si fueran niños o adolescentes. Entonces, ahí estamos hablando de un aspecto clave que es
cómo esta vinculación emocional favorece los procesos de madurez y los procesos de integración en las dinámicas de la vida, en las dinámicas afectivas, relacionales, de una empresa, de una sociedad. Hoy estamos hablando, por ejemplo, del autocuidado. Y nos damos cuenta qué difícil es formar el autocuidado en un hijo. Pero bien, nuestros hijos primero se referenciarán en nosotros. ¿Cómo se cuidan mis papás? ¿Qué tanto se quieren a sí mismos? Y qué tanto se quieren como pareja, por supuesto. Entonces, si estamos haciendo una buena propaganda de lo que es el adulto y le estamos transmitiendo a nuestros hijos todos los días que vale la pena crecer, que es bueno, es rico crecer, es rico tener responsabilidades, es rico tener libertades que solo logramos los adultos porque son consecuencia precisamente de esa libertad y esa responsabilidad. Bien, y luego ya entonces podremos pensar con más empatía y con más sensibilidad precisamente en lo que nuestros hijos necesitan. Ubiquémonos por un momento entonces en una etapa en la que yo podría pensar, si estamos hablando de influencers, si estamos hablando de youtubers, si estamos hablando de tiktokers y de toda esa nueva especie que surge con esta apropiación de la tecnología, podríamos pensar en que nuestro público en mayor medida serán papás que están entrando en la adolescencia de sus hijos o que ya llevan ahí un tiempito. Entonces voy a centrarme por un momento en algunos ejemplos que tienen que ver con la adolescencia. Y para ello tenemos que tener en cuenta que podemos tener dos visiones de estos cambios que están teniendo nuestros hijos. Aplica también, por supuesto, cuando el niño ya se hace más independiente y ya pasa de quererlo todo contigo a no querer nada contigo. Y eso pasa por a los 3, 4 años. Cuando ya ese mundo egoísta toma una fuerza mayor y casi que todo les estorba alrededor. Quieren darse cuenta que son capaces solos. Entonces, en ese punto, igual en la adolescencia ocurre algo similar. Somos aquellos papás que se resisten al cambio y seguimos anhelando que nuestros hijos vuelvan a ser ese niño que estaba en el cuadro de honor, ese niño que estaba en el colegio y se le iluminaba la cara cuando me veía asomado por una ventana del salón para llevarle algo, para saludarlo, simplemente para aprovechar que paso por su salón y está en una reunión en el colegio y le doy un beso. Y el niño sale y se enorgullece diciendo, mire mi mamá, mire mi papá. Seguimos anhelando ese tipo de manifestaciones del cariño. Eso va a cambiar a lo largo de la vida. Eso pasa entre a los 8, 9 años y poco a poco va cambiando. Es posible que luego vuelva a los 21, 22, a los 27 años. Es posible que ese orgullo que sentimos por nuestros papás vuelva a tomar una nueva forma y como que se afiance mucho más dependiendo del vínculo que tenemos. Pero a veces nos quedamos en ese anhelo y en esa nostalgia de qué bonito era cuando yo iba al colegio y cuando me miraba y cuando yo iba a los partidos y él metía un gol y me miraba. No, ahora hace como si no existiera. Puede pasar eso en la adolescencia. Entonces, ¿nos resistimos a esos cambios o los aceptamos y los conocemos? Debemos ser expertos en los cambios de nuestros hijos, tanto como lo podríamos ser en los cambios nuestros, como papás y como personas. De lo contrario, vamos a tener muchas frustraciones, muchas expectativas no cumplidas, mucho fracaso, una sensación de fracaso que también está asociada a ese silencio que vamos asumiendo a lo largo de la vida de nuestros hijos, dejando que otros les hablen al oído de temas que a nosotros nos corresponden porque los amamos y porque tenemos un vínculo fuerte con ellos. Entonces, podríamos pensar que hay determinadas etapas que son un problema que ojalá sea superado pronto. O podríamos pensar que esa es una etapa fundamental que hay que aprovechar porque nunca más se va a repetir. Y todas las etapas son así. ¿Sí? Pensamos que lo que hagamos ahora va a tener un efecto contundente y fuerte a lo largo del desarrollo de nuestros hijos. O pensamos, no, yo me quisiera meter o quisiera meterlo en un baúl o en una cámara criogénica y despertar no sé cuánto tiempo después cuando ya sea un adulto. ¿Sí? Pues no sé cuál sea nuestra visión de papás. Porque a veces pensamos, como la mamá que les comentaba hace un momento, que la adolescencia es un castigo, el castigo o la pena de la adolescencia que tú le hiciste sufrir a tus papás. Como si fuera una cadena que yo tengo que igual cargar, un karma. No es así, es una etapa en la que tu hijo madurará y crecerá. Cada etapa es una oportunidad para conocer más a tu hijo en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, partamos de una realidad y es que nuestros hijos cambian a todo nivel. No solo cambian a nivel físico, cambian también en la dimensión emocional, cambian en la dimensión social, cambian en la visión que tienen del mundo, en la perspectiva que tienen del bien, del mal, ¿sí? Van cambiando y eso hace parte del desarrollo.
y van cambiando de manera integral y nosotros también vamos cambiando y a veces nos damos cuenta de eso. Si seguimos anhelando esa etapa del cuadro de honor, del beso, de los mimos, de la ternura, vamos a pasarla muy mal. Y además vamos a estar irrespetando la etapa concreta que cada uno de nuestros hijos va a ir creciendo, va a ir atravesando. La doctora Dolto, François y Michel Dolto, madre e hija, hicieron un texto muy bonito que les recomiendo, que se llama Palabras para adolescentes o El complejo de la langosta. Y allí ella plantea esa cantidad de cambios que se dan al llegar a la pubertad. Hace la metáfora con la langosta, que es como esa caparazón que se va formando en la niñez, pero llega a un punto en que ya no es del tamaño correcto, ya hay que cambiarla por otra caparazón. Y esa es la adolescencia, se cae la caparazón y el adolescente no sabe dónde meterse, no hay casa suficientemente grande para que el adolescente se pueda esconder, ¿sí? Entonces, de esta manera podríamos entender que muchos de los cambios que están teniendo nuestros hijos son cambios producto no de la rebeldía, no de la grosería, no de tantas cosas que hay por ahí, ¿sí? Tantas ideas del niño malo, del niño bueno, pero sí podríamos pensar que muchas de esas características están relacionadas en sus comportamientos con temor, con soledad, con miedo, con agresividad producto del temor. Y pues cómo actúa una langosta cuando se siente amenazada. La langosta no va a quedarse quieta, no va, claro, se va a esconder, posiblemente en redes sociales, se va a esconder en su cuarto, se va a esconder ojalá en una afición, en un buen grupo de amigos, se va a esconder en muchas cosas que además le van a ayudar a encontrar su identidad, a fortalecer su identidad. Pero eso no quiere decir que está viviendo la vida de espaldas a mí, como mamá, como papá, ¿sí? Entonces el complejo de la langosta debemos entenderlo como una etapa en la que nosotros podemos estar a una distancia prudente de nuestros hijos, y ahorita lo hablaremos más a fondo, como equilibrando de una manera más sabia esto de la protección o del cuidado y de la capacidad de exploración. Nuestros hijos atravesarán adecuadamente por cada etapa, en la medida en que nosotros cumplamos esas dos funciones de manera más clara, ¿sí? Exploración, permitir la exploración, favorecerla, dar elementos para que esa exploración sea lo más segura y lo más rica en información y en experiencias posible. Y por otro lado, propiciar un ambiente de cuidado y de protección pues, propio del hogar, propio de los papás, que los amamos con todo el corazón, ¿sí? Si estamos protegiendo a esa langosta, entre comillas, tanto, de manera que la langosta no tenga la necesidad de favorecer la producción de una nueva caparazón, entonces estaremos cometiendo un grave error, que es el error de la hiperpaternidad o de la sobreprotección, ¿sí? Y si estamos centrándonos únicamente en la protección y no en la capacidad de exploración que nuestros hijos deben desarrollar, entonces tendremos una langosta pues encerrada toda la vida, ¿sí? Quizás una langosta que no va a desarrollar esas habilidades y que además no va tampoco a sentirse segura para afrontar las diferentes etapas de la vida. Bien, entonces ese texto se lo recomiendo, es bellísimo además. Palabras para adolescentes o El complejo de la langosta. Y aparecen a su vez nuevas prioridades, nuevos intereses distintos a los que tenía hace un momento. Sí, es muy bonito ver y para mí es autoterapéutico escuchar a tantas familias que dicen, pero es que mira, hace apenas 3 semanas mi hijo hacía esto y ya resulta que ya no le gusta. Sí, es que no podríamos nosotros saber cuál es la línea que separa un capítulo de la historia con la otra. Eso es un ciclo de pequeños cambios que se van dando y mientras más cerca estemos, más vamos a notar esos cambios. ¿Sí? Mientras más cerca estamos de sus intereses, de sus temores, de sus preguntas, más fácil será para nosotros identificar qué es lo que está cerca y cómo prepararnos para que eso llegue de la mejor manera. Lo importante es que las necesidades básicas de nuestros hijos, necesidades básicas como el afecto, el sentirse parte de algo, como bien lo decía Eric Fromm, ese sentimiento de comunidad, cooperación y participación que podemos propiciar en casa, no se pierda, porque esto es lo que ayuda a mezclar esa capacidad de ir un poco más allá, más lejos de las fronteras de la casa, del hogar, pero a la vez sentir que siempre hay una base segura sobre la que podemos volver. Comunidad, cooperación y participación. Nuestros niños necesitan sentirse importantes, necesitan sentirse parte de algo, parte de una cultura familiar, parte de unas costumbres, parte de unas rutinas. De lo contrario, pues esos otros educadores, y pongo educadores entre comillas claramente,
esos otros influenciadores pues van a tener mayor o menor participación. Hace poco le preguntaban a un influencer que ha sido muy criticado aquí en nuestro país, aquí en Colombia, lo criticaban pues por los contenidos y las propuestas y los retos que planteaba a sus seguidores. Y él dijo algo, a mi modo de ver, muy sabio y muy real, muy verdadero, hasta con muy buen criterio lo dijo. Dijo, es que yo no tengo la función de educar a sus hijos. Yo simplemente estoy cumpliendo unos roles, soy influencer, gano dinero por la cantidad de likes, por la cantidad de interacción que logro con mis seguidores, pero yo no tengo en lo más mínimo, y siempre he sido claro con eso, el interés de formar a sus hijos o de enseñarles a vivir la vida. Eso es responsabilidad de ustedes. Si su hijo de 12, 13 años tiene un celular, es asunto suyo. Yo no puedo evitar que su hijo caiga en un video mío o en un consejo que yo le doy sin siquiera pensarlo demasiado. Entonces pongamos la responsabilidad donde es. Vuelvo y repito, la existencia de una mala influencia en una red social está muchas veces asociada a un acto de omisión de parte nuestra. Esto no es por supuesto, un regaño, ni mucho menos, pero sí es necesario pensar cómo estamos ejerciendo esas dos funciones. Imaginémonos una balanza, esas dos funciones, cuidado y exploración. Cuidado y exploración. Ese es un ejemplo muy bello que pone la teoría del apego. ¿Sí? ¿Qué tanto estamos favoreciendo a través del cuidado la satisfacción de unas necesidades emocionales que van a fortalecer tanto a nuestros hijos que los van a llevar a explorar? Y por exploración no me refiero únicamente a saber subirse un juego o un reto físico solos, o conocer un grupo nuevo de amigos, o ir de viaje cuando le toca ir solo en el colegio, o en un campamento, o en una experiencia de aprendizaje experiencial. No. Me refiero a la capacidad de establecer amistades nuevas, me refiero a la capacidad de amar, a la capacidad de levantar la mano en clase para participar, a esa exploración que también se traduce en un nuevo hobby, en un nuevo interés intelectual o corporal, ¿sí? Todo esto es exploración. Si nosotros favorecemos la exploración y entendemos que la exploración es parte de nuestras funciones como papás, entonces nos sentiremos quizás menos empujados y menos presionados a tener que ejercer como única función parental la función normativa. Nosotros también favorecemos la exploración. Y de hecho los niños ejercen o si son capaces de ser exploradores en la medida en que nosotros se lo permitimos. ¿Sí? Lo van a hacer en algún momento. Ojalá lo hagan motivados y empujados en el buen sentido por nosotros. Es necesario entonces ubicarnos en la realidad y en la naturaleza de ese vínculo que tenemos con nuestros hijos, ¿sí? Si la relación con nuestros hijos siempre ha sido una relación débil, distante, de poco tiempo compartido, una relación tensa, no me debería llamar la atención o escandalizar demasiado el hecho de que él prefiera hablar o preguntarle cosas o buscar un video de tal cosa relacionada con sexo, relacionada con la vida, con el amor, con el sentido de la vida, ¿sí? Con la bondad, con la honestidad, con el bien, con el mal. Si mi relación siempre ha sido frágil, ¿por qué se supone que al llegar a ciertas etapas más retadoras va a mejorar automáticamente? El momento es hoy. Y es hoy cuando podemos realmente enriquecer ese poder de influencia que tenemos. Y ya vamos llegando a ese punto. No quiero pues que se nos vaya el tiempo, porque hay una propuesta a la que he venido dándole vueltas, como se lo decía al principio, y podemos tomar muchos elementos de los influencers para nosotros también tomarlos a favor de nuestro vínculo como padres con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, hay una perspectiva en la que caemos con facilidad, y es: o soy papá o soy amigo. Es que yo creo que es como comparar dos cosas que no tienen nada que ver. Es decir, es como comparar el aire con el agua. Son cosas distintas, ¿sí? No podríamos pensar que el agua o el aire es más importante. Pues ahí nos quedaríamos pensando un buen rato. Pero yo sí pienso que la paternidad está en otro nivel de interacción y en otro nivel de vinculación emocional más allá de la amistad. Porque es la base segura, ¿sí? Es la base que va a permitir que la amistad luego tome sentido. A veces nos podemos conformar con ser buenos amigos de nuestros hijos, pero es que estamos dejando tal vez el premio mayor por ir con un premio de consolación. Entonces, sé que esto nos lo han dicho mucho, tú no eres el amigo de tus hijos, tú eres el papá y tal. Sí, pero podemos tener también una relación amigable, una relación atractiva, una relación amigable, sí, una relación chévere, una relación rica, que valga la pena, que al otro le guste,
conversar conmigo, que al otro le guste cuando yo digo, imagínate lo que me pasó, y el otro inmediatamente me mire, y no una relación en la que yo diga, imagínate lo que me pasó, ahora con quién ir a salir. No, o sea, podemos ser una relación amigable, atractiva, de una gran influencia con nuestros hijos sin necesidad de renunciar a nuestro rol paterno o materno. Bien, es un rol distinto al del juez, al del profesor, porque a veces decimos, no somos amigos de nuestros hijos, somos papás. Sí, pero nos comportamos como entrenadores, como papás, como jueces, como... Y no es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ser papás. Entonces somos papás con todo lo que eso implica, y eso puede también implicar una relación amigable, cercana y de conexión emocional rica. Al llegar a una edad nosotros entendemos que quizás nuestros papás no han sido muy hábiles en notar nuestras necesidades emocionales, cosa que sí hacen muy bien los amigos, porque con los amigos no no estamos prevenidos, estamos tranquilos, estamos simplemente conociéndolos, estamos compartiendo tiempos sin afán, y eso favorece la formación de una amistad o la formación de un vínculo donde la disponibilidad emocional sea un elemento fundamental. Bien, un papá es mucho más que un amigo. Si nosotros no nos creemos esto, difícilmente vamos a lograr un efecto significativo en la vida de nuestros niños, ¿sí? Pensemos por un momento a quién acudiría a nuestros hijos en un momento de necesidad. Si en este momento tu hijo tuviera un problema, mi hija que está abajo recibiendo clases virtuales en este momento, si tuviera un problema, ¿a quién acudiría? No acudir a mí porque yo estoy ocupado, yo le dije a ella que iba a estar ocupado un rato, pero tendría a quién acudir. Podría esperar un poco a que sea yo quien escuche su necesidad y la atienda y la resuelva de manera rápida y adecuada. O tal vez ella tendría una nube en su mente al pensar, tengo un problema, ¿con quién hablo? Hagamos ese diagnóstico. ¿Qué dirían nuestros hijos en ese momento? Ante esa pregunta, si tu hijo tiene en este momento una necesidad puntual, tendría a quién acudir. Y si la respuesta es sí, ¿a qué tipo de persona acudiría? A una persona que se muestra que se muestra feliz, que se muestra agradable, que se muestra contenta de ser lo que es. Porque a veces empecemos por ahí, ¿sí? No estamos en lo absoluto felices con lo que somos. Y eso es una invitación también a que hagamos frente a esa realidad. Para eso estamos en Terapia Un Clic también. Para acompañar esos procesos personales que tenemos, a los que tenemos que dar la cara en algún momento. Y cuando a nosotros nos provoca porque nos dé la gana a nosotros mismos, pues los hijos nos recuerdan eso y nos dicen, mamá, papá, hazte cargo de esto porque yo no tengo por qué cargarlo. Yo no tengo por qué cargar tus inseguridades, tus miedos, tus frustraciones o tu baja autoestima. Los hijos nos recuerdan eso. Entonces esta influencia que podremos llevar a cabo con ellos radica en esa disponibilidad emocional, es fundamental. Deseo con todo el corazón de verdad que sus hijos piensen en ustedes cuando se hagan esa pregunta. Tengo un problema, ¿a quién acudo? ¿Sí? Eso es, yo creo que el objetivo primordial de este encuentro que hemos tenido hoy en este webinar. Y eso va mucho más allá de lo que nosotros quisiéramos, porque uno podría pensar, mi hijo, ojalá me busque mi hijo cuando tenga una pregunta sobre sexualidad, o cuando tenga una pregunta sobre el bien y el mal, o cuando tenga una pregunta sobre, no sé, sobre política, o sobre honestidad, o lo que sea. Pero esto va mucho más allá porque las posibilidades son infinitas. No sabemos nuestros hijos realmente en qué lugar de su corazón nos tienen. Y como lo decíamos en la introducción, incluso en el texto escrito de presentación, ojalá pudiéramos tener una ventana que nos muestre el corazón de ellos y nos muestre sus verdaderas necesidades emocionales. Pues la buena noticia es que si somos verdaderos influencers de la vida de ellos, podemos llegar a conocer eso. Imagínense un algoritmo que me permita a mí entender mi hijo cuando siente miedo, o mi hijo por qué no me dijo lo que me quería decir, o un algoritmo en el que yo pueda medir de alguna manera el momento de mayor vulnerabilidad de mi hijo o de mi hija. Ese es el vínculo afectivo. Así como hay algoritmos digitales para poder entender el comportamiento, y eso lo hace el youtuber a través de un programa o a través de un community manager o lo que sea, pues nosotros tenemos un poder enorme, natural, que hace parte de nosotros. Eso podríamos compararlo a un chip, como dicen ahora que los niños tienen chips que nosotros no tuvimos, no sé a qué se refieren. Pues nosotros también tenemos muchos chips como papás de los que no estamos ni siquiera enterados. Y eso es lo que un padre influenciador o un padre influencer podría empezar a activar. Si caemos en la relación de poder con nuestros hijos, vamos a perdernos de una gran oportunidad. ¿Y a qué me refiero con la relación de poder? Al hecho de que a veces nos centramos más, vuelvo y repito, en esta función normativa, que en la función formativa y en la función
de formar la libertad de nuestros hijos. Natalia Ginzburg dice, es una escritora italiana que hace poco leía, y ella decía, en el fondo, nuestra misión con los hijos es transmitirles el amor por la vida. El amor por la vida, ¿sí? Dicho de muchas maneras, cada quien encuentra ese amor por la vida de una forma distinta. Nosotros lo encontramos de un modo distinto a nuestros papás, quizás. Pero eso se transmite. Y yo puedo decirle a mi hijo, con mi propia vida, decirle, la vida vale la pena vivirla de esta manera. Ya a ti te tocará ver de qué manera la vas a vivir y te tocará encontrarle sentido a lo que yo te estoy transmitiendo. Pero se trata de eso, ¿sí? Cuando caemos en la relación de poder, en hacer lo que tenemos que hacer porque somos los papás, y cuando caemos en la trampa de pensar que mi hijo me tiene que respetar o me tiene que amar simplemente porque yo soy su papá, sin ningún vínculo de por medio, sin ningún prestigio ganado a pulso, ahora pues habla de liderazgo ejercido con autoridad y a la vez con amor, bueno, todo ese tipo de cosas, entonces caeremos en una trampa de la que va a ser difícil salir. Nuestra relación tiene más que ver con la vinculación emocional que con la relación de poder. Quienes tuvimos papás de pronto que fueron más fuertes o más autoritarios o más, o al contrario, o permisivos completamente, y nos perdimos de esa oportunidad de tener un vínculo emocional basado en nuestras necesidades reales, pues tendremos ese reto, ¿sí? Porque si nosotros comparamos, y vuelvo nuevamente a hacer ese paralelo con los otros influenciadores, si nosotros estamos basados en la vinculación emocional, ¿en qué se basa el youtuber, el influencer, el tiktoker, el que sea, para llegar al corazón de nuestros hijos? ¿En qué se basa? ¿Sí? En información novedosa, en información cada vez más fuera de lo normal, en ir transgrediendo ciertos límites, en llegar cada vez más lejos en determinadas interacciones, y esto llegará a un punto en que hasta dónde llegamos, ¿sí? A nosotros podría pasar lo mismo en la relación de autoridad. Es morder un anzuelo del que luego nos podemos arrepentir. Si nuestra relación en este momento se ha tornado una relación de autoridad, de límites, de disciplina, entonces demos un alto en el camino, respiremos por un momento, pensemos en esto y replanteémonos el objetivo. Porque el influencer no es el que logra que el otro haga lo que quiere, sino que el influencer es el que llega al corazón. Entonces, nuestra tendencia como papás puede ser esa, puede ser la tendencia a tener todo bajo control, es natural. Pero si vemos la estrategia del youtuber, es una estrategia basada sobre todo en presentar información que, como lo dicen los especialistas en el tema, es una información que podríamos definir en 4 letras, en una sigla: VUCA. V, volátil; U, de incierto; C, de complejo; y A, de ambiguo. La información presentada en esos medios es volátil, incierta, compleja y ambigua. Y esto lleva a compararla con la información que nosotros estamos dispuestos a dar. ¿Somos volátiles? Yo pensaría que no. Los papás no podemos ser volátiles. Los papás somos personas que mal o bien estamos planteándonos una cantidad de realidades en la vida que van a ayudar a tomar decisiones, a ser feliz, a establecer relaciones de pareja, a encontrar una vocación, a servir a otros, a amar. Nada más y nada menos, ¿sí? La información volátil no permite eso. La información incierta tampoco. Y nuestros hijos necesitan saber con claridad qué pueden esperar de nosotros. Esa predictibilidad que es tan clave en la teoría del apego también. Yo puedo suponer lo que va a pasar mañana en mi casa. Hagámonos la pregunta. Yo soy un papá predecible en el buen sentido. No aburrido, no tedioso, no rutinario, monótono. Pero soy un papá predecible porque voy a estar ahí mañana, pasado mañana y después de pasado mañana. Emocionalmente, ¿no? No sabemos si de cuerpo, pero somos un apoyo emocional para nuestros hijos hoy, mañana y pasado mañana. Mi hijo puede contar con eso. Eso es clave, porque eso es todo lo contrario a la incertidumbre que muchas veces los medios de comunicación pues, nos ofrecen. Y la tendencia del momento. Complejo. Damos información compleja, hablamos de asuntos complejos, eso es algo compartido con esta estrategia del VUCA, pero es una información compleja ofrecida con claridad, de manera real, de manera exacta y de manera respetuosa con nuestros hijos. Y por último, la ambigüedad, que no es una característica nuestra como papás. Tendremos que ser influencers claros, influencers con unos referentes sólidos, unos referentes firmes en los que se pueda apoyar nuestro hijo para la etapa que le sigue, ¿sí? Pensemos entonces en 3 retos que tenemos y se los voy a plantear de esta manera. Por aquí tengo un papelito con esos 3 retos apuntados. Tiempo en pantallas versus tiempo contigo. El tiempo en pantalla tiene un resultado interesante. Logra cosas, alimenta ese algoritmo
que luego le servirá al otro, pues presentarte lo que sabes que a ti te va a interesar. Lo mismo pasa con el tiempo contigo. El tiempo con tu hijo te ayuda a tener ese algoritmo cada vez más claro y a saber qué cosas funcionan y no funcionan con tu hijo. O con tu pareja. Eso también podría aplicar en la vida de pareja. ¿En qué se va ese tiempo? Frente a la pantalla. ¿Y en qué se va ese tiempo cuando está contigo? ¿Qué pasa? ¿Qué tan impactante y qué tan conmovedor en el sentido profundo puede llegar a ser ese tiempo compartido con tu hijo? Pasan cosas interesantísimas allí, ¿sí? Y por último, ¿hay algún tema en el que tengas temor a entrar, pero que expande cada día en las redes sociales? En algunas etapas, por ejemplo, el tema del sexo es un tema candente, pero los youtubers lo hablan con una claridad tremenda, ¿sí? Y con unos recursos y unos medios bastante claros y bastante explícitos. Ojo con esas tres perspectivas, ¿sí? Eso nos ayudará a ser conscientes del poder que tenemos con nuestros hijos. Nosotros podríamos tener una obsesión con los likes, ¿sí? Esa es una obsesión, yo diría que es bastante generalizada en los tiempos actuales. Pero pongámosle otro nombre a eso si fuéramos en nuestro rol de papás. Obsesionémonos con qué. ¿Nos obsesionamos con la popularidad o con qué tipo de interacción nos vamos a obsesionar con nuestros hijos? Interacciones poderosas, profundas, cargadas de realidad y por lo tanto muchas veces también de privación, de límites, ¿sí? De prohibición en algunos momentos, pero siempre de conexión emocional. Entonces, si nosotros estamos obsesionados por la popularidad y queremos ser papás siempre populares para nuestros hijos, posiblemente vamos a dejar en muchos momentos de ejercer la paternidad completa como lo debemos hacer. O podemos apostar a la vinculación emocional. Y para esto termino, simplemente estos minutos que nos quedan, no sé si hay preguntas, ya vamos a revisar. Y de verdad que rico poder pues hablar de ese tema porque es un tema que creo que nos lo merecemos como papás. Pensar de verdad en cómo va ese vínculo, medirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con mi cuenta? ¿Qué pasa con mi usuario, con mi cuenta de afectiva con mi hijo? Veo que hay unos picos, veo que hay unas bajadas, veo que hay unos momentos, ¿sí? Momentos buenos, momentos malos. Entonces, la popularidad, la verdad, la popularidad con nuestros hijos, respondiendo a la pregunta que hace Adri allí, implicaría esa vinculación emocional. O sea, somos populares con nuestros hijos cuando estamos vinculados emocionalmente, entendiendo que hay etapas en las que la vinculación emocional no se va a traducir en un diálogo fluido, en un diálogo siempre abierto, en un diálogo posiblemente no, pero ahí estoy, disponible y ahí, dispuesto a lo que puedas necesitar, siempre cuidando, siempre amando y siempre favoreciendo la exploración. Bien, entonces hay tres estrategias que podríamos nosotros aplicar y que estoy seguro que muchos youtubers las aplican. Una de ellas es buscar interacciones exitosas y permanentes. Todo el tiempo producen contenido novedoso. Contenido que ellos saben que va a tener éxito porque ya tienen un historial, ya tienen conciencia clara de lo que funciona y de lo que no funciona. Y aquello que funciona, pues tenemos que seguirlo haciendo. Esto no es en busca de la popularidad con nuestros hijos, haciendo lo que a ellos les gusta, sino que estamos hablando del corazón. ¿Cómo yo puedo hacer algo que a mi hijo realmente le llegue al corazón? Por ejemplo, tocar la puerta de su cuarto aunque lo tenga cerrado, aunque tenga la puerta cerrada. Eso es algo que llama la atención. Les cuento una anécdota que me hace recordar esto que dice Pedro allí acerca de su hija que es muy cerrada. Una niña en una sesión de trabajo grupal, en un grupo con adolescentes, me contaba, después de la sesión me decía, mira Carlos, ayer estuve llorando toda la noche. Y mi mamá pasó por el cuarto y se dio cuenta que yo estaba llorando y no entró. Entonces yo le decía, sí, pero tú mantienes la puerta cerrada, tú me lo has dicho. Sí, pero ella por lo menos hubiera tocado, hubiera hecho como si fuera a entrar, hubiera forcejeado la puerta, pero mi mamá sabía que yo estaba llorando y no entró. Tremendo. Entiendo que es difícil cuando los hijos quizás no ponen de su parte para lograr una buena comunicación, pero es que la mayor parte de las veces es así. La mayor parte de las veces los hijos no ponen los medios suficientes para poder entablar una conversación con nosotros del modo en que nosotros quisiéramos y pudiéramos hacerlo. Nos toca a nosotros. Recuerden esto de hijos de baja, hijos de alta demanda,
versus padres de baja respuesta. Ser sensibles es una habilidad que nosotros hemos desarrollado durante décadas. Nuestros hijos apenas están empezando, ¿sí? Entonces es muy importante tratar como de ubicarnos en esa realidad y de saber que seguramente vas a encontrar la puerta cerrada muchas veces, vas a encontrar un trato fuerte, déspota, si se quiere, agresivo de parte de tu hijo, pero tener la puerta abierta implica, y generar esa influencia, implica estar ahí, recordar cuál es el rol que tenemos. Si me cuesta, si me lo tomo como algo personal, tendré que ir un poquito más al fondo, ¿sí? Pero hay que intentarlo. Eh, Interacciones exitosas y permanentes. Producir material nuevo todo el tiempo. Eso lo hace un youtuber. Las cosas que funcionan con nuestros hijos tenemos que seguirlas haciendo. Tenemos que seguirlas haciendo. Las cosas que sabemos que funcionan. Un chiste, unas cosquillas en su momento, una sonrisa. Que yo llegue a contar la historia de lo que pasó o el cuento. Llegar a un momento en que ya no quieren escucharnos hablar de la misma manera. Entonces, esas actitudes a las que nuestros hijos le darían like, seguirlas llevando a cabo. Segundo, el foco. Les aseguro que los youtubers tienen claro el foco. Si en algún momento Terapia Un Clic se dedica a vender, no sé, a vender cosas, o a vender productos, o qué sé yo, o a vender experiencias distintas a las relacionadas con salud mental, posiblemente perdemos el foco y pues muere. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando perdemos el foco y nos centramos simplemente en esa relación de autoridad y en una relación de amor, de vinculación emocional y de respuesta sensible a las necesidades de nuestros hijos. Entonces, tenemos que conocer a quienes nos dirigimos, tenemos que conocer a nuestra audiencia, que son nuestros hijos, ¿sí? Conocerlos es saber qué lo que le gusta, qué es lo que le molesta que yo hago, qué palabras son prohibidas para él, ¿sí? Qué tono de voz definitivamente no funciona y yo lo sigo usando. Somos tercos a veces, pero nos pasa, a todos nos pasa. Aquí voy haciendo yo memoria de tantas oportunidades en que a mis hijos les he hecho cosas que yo sé que no funcionan, que no son para nada recomendadas, ¿sí? Ser originales. Y por último, una estrategia del youtuber que no falla es la cercanía, estar ahí. Que siempre que yo busque un material nuevo, una pregunta, lance una pregunta a ese gamer, a ese youtuber, a ese tiktoker, a ese influencer, pues ahí hay un material que me va a satisfacer por lo menos en un momento dado. Y esa es la disponibilidad emocional que nosotros como papás tenemos que tener. Esa es la capacidad de pasar por la puerta y si la veo cerrada, aunque esté llorando, por lo menos dar una señal de vida y decir, aquí estoy, ¿sí? ¿Quieres hablar conmigo? No, lárgate, ¿qué tal cosa? Bueno, listo, pero ahí estuve dispuesto emocionalmente y seguramente la segunda vez o la tercera o la cuarta o la quinta vez que yo lo haga, mi hijo sabrá que realmente soy una base segura sobre la que se puede apoyar. Yo creo que nos despidamos con esta metáfora, y la metáfora del puente colgante. Cuando uno pasa por un puente colgante, a quienes nos gusta caminar, pasear y disfrutar esos espacios de naturaleza, con río y agua, los puentes colgantes son fascinantes. A mí siempre me han gustado mucho los puentes colgantes. Hay puentes que uno pasa muerto de miedo porque uno sabe que en cualquier momento se va a ir al piso o al agua, o se va a caer una tabla o una cuerda se va a terminar de romper. Todos en algún momento nos hemos imaginado atravesando un puente colgante. ¿Qué puente colgante eres tú para tu hijo? Esa es la influencia, ese es el influencer, ¿sí? El influencer es la persona que es capaz de recibir ese peso de ese hijo y el hijo se podrá mover, podrá brincar, podrá tomarse una selfie, podrá saltar, podrá disfrutar, explorar, aprender y sobre todo pasar al otro lado. Gracias a que el puente es un puente sólido, es una base segura. Entonces podemos ejercer una influencia positiva en la vida de nuestros hijos, una influencia agradable, atractiva, sin necesidad de convertirnos en un youtuber o en hablar de las cosas que a ellos les gustan simplemente. Podemos ser papás y tener una influencia poderosa en la vida de nuestros hijos. Yo pues estoy a su disposición a través de Terapia Un Clic. Si entran por la pestañita de formación, al lado izquierdo, en la página de Terapia Un Clic, terapiaunclic.com, conferencias, ahí van a encontrar las conferencias que tengo a disposición. Estaremos seguramente muy en contacto y les agradezco mucho su atención. No sé si por aquí hay alguna preguntita, creo que por aquí me decían, ¿qué libro recomiendas? Bueno, yo estoy escribiendo un libro, valga la cuña, precisamente sobre este asunto, basado en la teoría del apego y en el poder que tenemos los papás para influir en la vida de nuestros hijos. Pero hay muchos libros que nos pueden ayudar. De hecho, hay algunos artículos que encontrará aquí en la página de Terapia Un Clic
Y si visitan el perfil de Terapia Un Clic y el mío, que es Familias que Inspiran, podrán encontrar también algunas tips y algunas estrategias interesantes sobre este tema. Bueno, Natalia Ginsburg es una autora que murió en el 81, si no estoy mal. Ella tiene un libro que se llama Las pequeñas virtudes, si no estoy mal, y habla de manera poderosa y profunda sobre este tema de la vinculación con los hijos. ¿Alguna recomendación para hablar de sexualidad con mis hijos entre los 7 y los 10 años? Sí, hay un programa que se llama Protege tu Corazón, que tiene un libro que se llama Sorpresa. Es un libro para hablar de sexualidad con los hijos, es muy recomendado. Yo mismo lo he usado con mis hijos y durante un tiempo tuve la oportunidad de trabajar de la mano con ellos, y es un recurso poderoso que también podrán aprovechar para las primeras conversaciones. A los 7 años todavía están muy a tiempo, a los 8 años estás en muy buen momento, a los 10 años ya esos influencers han ocupado ahí esas sillas y han dado información quizás contraria a la que tú darías. Entonces, pues bueno, me despido, les agradezco mucho su tiempo, su cariño. Estamos para servirles en Terapia Un Clic. Es un gusto estar aquí y bueno, ya nos veremos en otro webinar seguramente o en alguna de las conferencias. Voy a guardar el live pues para que podamos compartirlo y seguramente repasar algunos conceptos que hemos tocado. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. A ti, Adri, muchas gracias por tu saludo de Argentina. Para eso estamos aquí en Terapia Un Clic. Un abrazo. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Les agradezco también la difusión de este material y de nuestra iniciativa Terapia Un Clic. Un abrazo a todos, que les va muy bien.